El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Buenos días, buen día. Hoy es el domingo de la palabra de Dios y la invitación que nos hace Jesús en las lecturas de hoy está dirigida a nuestra conversión. Pero antes de entrar en el tema de la conversión, necesitamos preguntarnos: ¿quiénes somos? Pues la conversión es cómo profundizar en nuestra identidad como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. El Evangelio de hoy es el inicio del ministerio público de Jesús. Él fue a Galilea para proclamar el Evangelio de Dios y decía así: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Jesús empezó a enseñar por el mar de Galilea. Él encontró allí a Simón y a Andrés. Ellos estaban echando las redes y los siguieron. Y luego también llamó a Santiago y a su hermano Juan, a los que Jesús invitó a ser pescadores de hombres. Me gustaría destacar aquí dos reflexiones. La primera es la invitación de Jesús a los primeros discípulos. En ocasiones doy gracias a mis padres que me bautizaron con el nombre de Andrés, en cual me asocia a los primeros discípulos de Jesús. Un discípulo significa un seguidor, alguien que se está formando y ha de tomar ejemplo de su maestro. Un profesor en la facultad nos dijo: si quieres aprender a amar, elige un maestro que sepa cómo amar. No hay duda de que elegimos a Jesús porque Él enseñaba el amor y lo llevó a la práctica toda su vida, el amor a Dios y el amor al prójimo. Él presentaba el amor del Padre hacia todos nosotros. Jesús enseñaba que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso ofreció su vida en la cruz para nuestra salvación. Jesús es el mejor maestro para aprender el amor y ha de ser un gran honor para nosotros convertirnos en sus discípulos. La segunda reflexión que me interesa destacar es que los primeros discípulos eran pescadores. Por circunstancias diversas, yo ahora estoy en el cabañal,
en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles con don Fernando, que está al lado del mar, donde normalmente están los marineros. Los pescadores son trabajadores valientes y esforzados, pues pescar en medio del mar no es nada fácil. Y recordemos que Jesús llama a esos discípulos que también eran pescadores sencillos y que necesitaban de sus enseñanzas y de la conversión. Además de pescadores, hubo también discípulos que eran recaudadores de impuestos y también mujeres que siguieron a Jesús, como María Magdalena, Marta y María. La invitación a ser discípulo de Cristo y para todos los hijos de Dios. Todos los bautizados somos discípulos de Jesús y como discípulos aprendamos de Él para mejorar nuestra vida. Nuestra conversión empieza con la pregunta: ¿quiénes somos? Todos sabemos que somos discípulos de Cristo por el bautismo que hemos recibido. También podemos preguntar: ¿quiénes somos? ¿Sois padres? ¿Somos hijos? ¿Somos ciudadanos del país? Somos hijos de Dios, somos bautizados cristianos, discípulos de Cristo. Vivamos como verdaderos discípulos de este gran Maestro, Jesús, que es amable, humilde y generoso. Que la gente vea en nosotros a Jesús, que nos ha enseñado a través de su vida la dedicación hacia los más necesitados, hasta poder llegar a la salvación de todos. Que así sea.